Buenas, soy Oriol Fernández, fisioterapeuta, y vengo a hablaros sobre la silla perfecta. Realmente no vamos a hablar sobre sillas, vamos a hablar sobre personas. Vamos a hablar sobre la biología, sobre la biomecánica, la anatomía de cada uno y cómo podemos al final sentarnos y que no nos duela, ¿vale? La pregunta sobre la que nos vamos a mover va a ser cuál es la postura adecuada para poder sentarme y no tener dolor. Entonces, vamos a empezar por lo primero, lo que considero que es más importante, que es tener claro qué es la ergonomía. Vamos con la definición según la Asociación Española de Ergonomía. La ergonomía es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar, aplicados para la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar. La ergonomía es lo que la ciencia, por así decirlo, o sea, realmente es una ciencia, estudia y a través de esos datos corrige lo que tiene hecho. La comodidad, por decirlo muy simple. La comodidad, pero no en el sentido de sentarnos en el sofá, que cómodo estoy. También la comodidad de cómo conducir un coche durante mucho tiempo, cómo sentarnos en una silla durante mucho tiempo, la altura que tiene que tener un mueble o lo largo que tiene que estar, lo lejos que tiene que estar un ordenador, por ejemplo, de nuestra vista. Todo ese tipo de cosas se encarga la ergonomía. El ser humano ha tenido una evolución desde una postura a cuatro patas hasta la erguida. Se ha ido cada vez verticalizando más. Esta evolución ha chocado totalmente con el estilo de vida que se ha establecido en los últimos 100 o 200 años. Ha pasado a ser sedentario, pero no ya no ir a cazar, sino sedentario de estar sentado. Cada vez en más ámbitos de la vida. Han aparecido las sillas para estudiar, que prácticamente toda nuestra infancia, y más si más adelante sigues, en muchas aficiones, yo qué sé, juegos de mesa, videojuegos, la lectura, quedar con tus amigos a tomar un café, todo lo haces sentado. Pero sobre todo, y por antonomasia, donde más tiempo en nuestra vida vamos a estar sentados casi seguro, es en nuestro puesto laboral. A lo largo de los años se ha ido produciendo una diversificación laboral cada vez más grande y con ello eso ha conllevado una especificación. Cada vez se realizan menos tareas diferentes en un mismo puesto de trabajo. Al haber menos variedad, también hay menos movimiento. Para hacer más cómodo, como hemos dicho antes, desde el punto de vista ergonómico, esa situación se ha introducido la silla, para no estar tantísimas horas de pie, que también sería algo agotador. La estructura ideal de nuestro organismo, ¿vale? Lo que nos han dicho siempre, que todo tiene que estar alineado para que funcione bien, conlleva que todo esté alineado y repartido por igual para que ninguna estructura tenga que soportar más carga de la que debería y todas sus funciones puedan ser correctas y adecuadas. Una posición alterada conllevaría una malfunción del organismo. Esa postura se ha descrito muchas veces como la que tenemos ahora en pantalla. Esta postura requiere que mantengamos la espalda recta, bien apoyada en el respaldo de la silla, los pies apoyados en el suelo o en un reposapiés, las dos tuberosidades isquiáticas, el hueso que tenemos, el de la pelvis en el culete, apoyadas por igual para que mantengan la misma presión, las rodillas y las caderas a 90 grados. La rodilla sería la pierna con el muslo y la cadera el muslo con el tronco. Esta postura se describió en 1884 por Staffel, en la Alemania de Bismarck, y ha llegado a nuestros días con ligeras modificaciones. En aquel momento el tema del ordenador no era algo fundamental, pero más o menos es la misma. La ideología que hay detrás de esta postura es algo más bien estético y de rectitud y disciplina que de ergonomía realmente. Vamos a ver por qué. La realidad biomecánica que hay detrás de toda esta postura es que se intenta que esté lo más recto posible para simular la posición de estar de pie. Como vemos, cuando estamos de pie, tenemos las tres curvas de la espalda. Las lordosis, que son las partes en las que la columna va hacia adelante, ¿vale? Lo que sería hacia la nariz, que sería la cervical y la lumbar. Y las cifosis, que es lo contrario, cuando se hace un arco hacia atrás, se aleja de lo que sería el cuerpo, que en este caso tenemos solo la dorsal.
Se habla también de que hay una cifosis en el nivel sacro, pero a nivel, con todo esto, de momento, con esos tres no es suficiente. Y la posición de la pelvis. La posición de la pelvis está recta, en posición neutra. El fémur, como vemos, alineado con el resto de toda la columna. Bien, en la posición sentada de Staffel que acabamos de ver, tendríamos este modelo. Todo está absolutamente igual y lo único que ha cambiado es el fémur. Ahora ya no está recto hacia abajo, lo tenemos en perpendicular al resto del cuerpo. La columna recta y la pelvis en la misma posición. Esta es la teoría que subyace a la posición que hemos visto antes. Como digo, es algo más estético que biomecánico porque realmente en el cuerpo no está sucediendo eso. En el cuerpo está sucediendo esto. La pelvis sí cambia de posición, por muy recto que nos queramos sentar. Cuando el fémur está a 90 grados con respecto al tronco, la pelvis se mueve, porque el fémur no tiene todo ese rango de movilidad de normal. Quiero decir, una bailarina puede ponerse la pierna aquí en la oreja, pero aún así su pelvis se está moviendo. Llega un momento en que el hueso choca con hueso y ya no hay más movilidad. El cuerpo adapta todo ese movimiento y bascula la pelvis hacia atrás. Como vemos, la toma de referencia serán las palas ilíacas, la parte de arriba, se ha inclinado hacia atrás, se ha dejado caer y la espalda se ha rectificado. Se ha borrado la columna, la lordosis lumbar. La columna está mucho más recta. Siempre que se habla de rectificación, nos referimos a que se han borrado las curvas. Esto no es un problema per se, simplemente es algo descriptivo. La curva está más recta de lo que la teoría nos dice. ¿Vale? La teoría es, como digo, este modelo anatómico, ¿vale? Ideal. Bueno, como este problema ya se estuvo viendo desde hace bastante tiempo, no es que hasta ahora nadie se haya dado cuenta, Ace Mandal estuvo haciendo un estudio biomecánico y de ergonomía buscando realmente qué postura nos puede llevar a esa rectitud de la espalda estando sentados. Descubrió que a 90 grados, como lo que he comentado, inevitablemente la pelvis se va a mover. Y entonces estuvo analizando todas las tensiones musculares de todos los ligamentos, las cápsulas articulares y los tendones de los músculos para ver cómo actuaban en cada articulación y buscó la postura que estando sentado requería menos tensión por parte de absolutamente todas las estructuras. A esta postura la llamó la geometría del mínimo esfuerzo biomecánico. Sería la posición que adoptaría de manera natural un astronauta en una situación ingrávida y si no hiciera ningún tipo de esfuerzo. Todas las tensiones que tiene en el cuerpo se igualarían, dando un esfuerzo de cero entre uno y otro, cero teórico. Realmente las estructuras siempre están en tensión, pero es un equilibrio. Y sería en la posición que estamos viendo ahora en pantalla. En su libro El hombre sentado la detalla mucho más y sobre todo cabe destacar, lo que estábamos comentando, el ángulo entre el tronco y el muslo. 128 grados. Menos de 128 grados, cerrar ese ángulo conlleva un movimiento de la pelvis asociado, siempre. Se va a mover y se va a rectificar la columna lumbar. De 128 hasta los 180, que sería estar de pie, la columna no tiene ese cambio. El fémur se puede mover de manera libre en todo ese rango articular. Un poquito más, el fémur se puede seguir moviendo, pero va a requerir una adecuación por todo el core, lo que sería el abdomen, el tronco y la pelvis, por supuesto. A partir de estos estudios, que los hizo en 1960, se empezó a plantear las sillas que se estaban haciendo hasta ese momento, que eran, como digo, totalmente rectas. Incluso a veces se basculaban hacia atrás, se cerraba más ese ángulo, porque se pensaba que era una postura más cómoda. Pero, como nos estamos basando en que la columna tiene que mantener sus tres curvas, esta concepción iba totalmente en contra. Se empezó a cambiar y se empezaron a hacer asientos con un asiento, por la parte horizontal, basculado hacia adelante, que se abriera ese ángulo. Esto hasta 1980 no se empezó a aplicar en ámbitos laborales, era al principio todo muy teórico, pero sí que se ha empezado a aplicar, por ejemplo, en autobuses o esperando el metro en Madrid, hay asientos imitando
buscando este tipo de posición sentada. Los asientos de los conductores muchas veces no es algo tan exagerado, de llegar a 128 grados, aunque alguno hay, pero sí que intentan no quedarse en los 90 grados, sino un poquito más. Intentar abrirlo para que esa columna esté un poquito más manteniendo sus curvas. Pero con todo esto que hemos contado, aún así, ¿por qué tampoco podemos aguantar tantas horas de pie quietos? Y no estoy hablando ahora de cansancio muscular de las piernas, de me duelen los gemelos. Estoy hablando de me duele la espalda. ¿Por qué me duele la espalda cuando estoy tanto tiempo de pie? Si se supone que esa es la postura que quiero imitar cuando estoy sentado. O sea, el quiz de todo esto es ¿por qué quiero imitar una postura que aún así cuando estoy un par de horas me empieza a doler? Al final también me va a acabar doliendo, ¿no? Si la geometría del mismo esfuerzo es la ideal, ¿por qué también aparece dolor si la mantenemos mucho tiempo? Lo podéis probar en cualquier sillón, sofá que os permita adaptarlo un poquito. Probad esa postura. Estaréis muy cómodos al principio, casi seguro. Pero cuando pase un rato, vais a empezar a estar incómodos. No especialmente incómodos, pero como en cualquier posición sentada. Al final vas a necesitar moverte, el cuerpo va a necesitar salir de esa postura. ¿Por qué? Si esa es la postura. Y lo más importante, si esa no es, entonces lo que decía al principio, ¿cuál es la postura correcta para sentarse y que no duela? Vamos a empezar a desgranar esta pregunta. Vamos a empezar por lo que es correcto y lo que no es correcto. Vamos a empezar viendo unos vídeos. Unos vídeos que nos van a mostrar la simetría o la asimetría de unas personas. Porque lo primero y fundamental es que la simetría, aunque de primera siempre, con lo que he dicho antes, la parte estética, de manera intuitiva podemos pensar que es lo correcto, no lo es. El cuerpo no busca ángulos rectos, eso no sería lo correcto para el cuerpo humano. No tenemos condiciones ideales de física, no somos vacas esféricas en el vacío. Tampoco, o sea, no somos teóricos en general. Somos seres reales en un entorno real, imperfecto y cambiante. No todo cuadra, no todo encaja y no todo está controlado. La anatomía y la fisiología estudian de modo aislado los pormenores de todas estas características que tenemos, pero la realidad es un contexto mayor, es un contexto dinámico y la anatomía solo nos muestra lo estático. Es un conocimiento muy necesario y muy útil de analizar e investigar de esa manera aislada, porque nos va a permitir ahondar mucho más, pero nos vamos a perder la foto grande. Si queremos incluir también la parte dinámica, como comentaba, tendríamos que movernos ya hacia la biomecánica, que mezcla las condiciones físicas con lo aprendido en la anatomía. Aún así, la biomecánica no nos va a dar la respuesta de cuál es el mejor movimiento. ¿Por qué? Porque no es explicativa, es solo descriptiva. La biomecánica nos puede decir qué fuerza estamos empleando, de qué manera podemos intentar aplicar menos fuerza, por ejemplo, para mover una carga, de lo típico que se dice de póntela cerca del cuerpo y no lejos. ¿Por qué? Biomecánicamente se estudia que se forma una palanca, con nuestro brazo es el brazo de palanca, valga la redundancia, y si está más lejos, el momento es mucho mayor, por lo tanto, nuestro hombro va a tener que hacer mucho más esfuerzo, va a ser mucho más cansado. Entonces, vamos a acercárnoslo al cuerpo, vamos a acercarnos a nuestro centro de masa para que sea mucho más fácil de llevar. Muy bien, eso es una modificación biomecánica. Pero la biomecánica no nos está explicando, o sea, nos está describiendo cuál sería el modo más adecuado. Pero, ¿cómo lo cojo? ¿Por abajo, por delante, por un lado, por el otro? Al final no va a poder decir por qué, porque cada uno es diferente. Y hay quien va a tener mucha más fuerza haciendo presión hacia adentro, o otra que lo puede aguantar mucho más fácil desde abajo, porque tiene más fuerza en los bíceps. Hay quien lo va a llevar mucho mejor en la espalda, porque somos muy variables unos de otros. Y eso la biomecánica no nos lo va a decir de modo general, nos va a decir teóricamente así hay menos esfuerzo, pero la biomecánica no sabe cuánta fuerza tengo yo. Y a lo mejor yo tengo más fuerza para llevarlos aquí en brazos que a la espalda. O no, lo va a poder describir una vez yo le dé todos mis datos, pero no antes, no es predictiva. Entonces, no nos va a explicar todo el contexto
O sea, no es predictiva, quiero decir que no sabe mi caso concreto. No nos va a poder decir todo el contexto. Entonces, como digo, el contexto es mucho mayor de que solo la biomecánica o solo la anatomía. Vamos a ver, como decía, los vídeos de las personas que estaba diciendo. Vamos con el primero. Es un gimnasta al que le falta desde nacimiento el pectoral menor. Perdón, el pectoral mayor, el derecho. Clay Stevens doesn't see himself as different. That's worked pretty well for me because then people treat me normally as well. The sophomore Illini gymnast was born without a right pectoral muscle. Everyone has their physical sort of strengths and weaknesses. I guess that mine's just it's visual. When he got here, saw him finally close up. First, as gymnasts do, or walks in with his shirt off, and I'm like, oh yeah, he's missing a pec. I totally forgot. That's probably because the Australian native doesn't want to focus on it. After all, he proved doctors wrong just by becoming a college athlete. I was told when I was very young that it'd be hard for me to do upper body sports like tennis, swimming, and Ashley mentioned gymnastics, but I guess my parents didn't hold anything against me. Illinois head coach Justin Spring didn't either. After fellow Aussie Tyson Bowl joined the Illini in 2015, Spring and his staff took special interest in Stevens. He's, without question, one of the most focused, hardworking gymnasts in our gym right out the gate. And his Como hemos visto, puede hacer absolutamente todo lo que puede hacer cualquier otro gimnasta. Indudablemente va a tener un hándicap. No tiene el pectoral mayor. El cuerpo no es tonto, nunca. Entonces, no va a dejar un movimiento, una acción, en manos de una sola estructura. Todos los movimientos que puede realizar una persona los va a poder realizar también. Sin embargo, tal vez le requiera más fuerza. Como hemos dicho antes, a nivel biomecánico podemos estudiar. Si no es el pectoral mayor, ¿qué músculos tienen que trabajar? Por ejemplo, para levantar el brazo o para empujar una carga. Probablemente el pectoral menor, el coracoides, el deltoides anterior, todos esos músculos tengan que efectuar un esfuerzo mucho mayor. Pero puede hacerlo porque los músculos se pueden entrenar para ello. Al final es repetir, repetir, repetir y nuestro cuerpo se adapta a su contexto. Eso a nivel biomecánico, como decía, no podemos terminar de predecirlo. Podemos decir, mira, lo más óptimo, bueno, lo óptimo, no hay más óptimo, lo óptimo sería que el pectoral menor hiciera esto y esto y que el coracoides esto otro. El deltoides solo actúa aquí. La realidad es que el cuerpo va a aprender a funcionar como pueda. Y todo ello lo va a hacer sobre la marcha, según vaya haciendo ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Y probablemente el modo en el que este hombre funcione no sea lo biomecánicamente más correcto. Porque las condiciones suyas tienen un contexto muy, muy concreto. Vamos a ver el siguiente. El siguiente vídeo tiene una limitación todavía mayor. No es que le falte solo un músculo, es que le falta un miembro completo. Es una chica que le amputaron siendo adolescente del codo para abajo. So as I went, and as my body felt like it was deteriorating more and more, and I would struggle to get out of bed to go get Joaquin out of his crib, I said, that's it. You have to do what's right for you. And if that means that you don't lift a barbell overhead, that means that you don't do heavy deadlifts anymore to match what all the other girls next to you are doing, that's okay. It's all okay. You're gonna do this to live a long and healthy life. You're gonna do this to be healthy for Joaquin. And you're not gonna do it to show off anymore. That's not what it's about. En este caso, vemos que su entrenamiento es completamente asimétrico. La manera de hacer las flexiones,
que la comba solo la mueve con una mano, la arrancada que tiene que hacer solo con una mano hasta que consigue cargar en los hombros y las clavículas a nivel del cuello y entonces ya mantener la barra. Todo ese proceso hasta llegar ahí arriba solo va a entrenar un lado. Toda la musculatura de la espalda y del brazo va a estar muchísimo más desarrollada en un lado que en el otro. Y por lo que hemos visto, no hace un entrenamiento específico para el muñón, para trabajar, por ejemplo, la aducción o, bueno, cualquier movimiento del hombro. Todos los movimientos que realiza, los realiza los que puede de manera simétrica y los que no, el brazo que tiene la mano, todo el agarre, todo ese movimiento de la barra, lo realiza. La otra no necesita hacer nada de eso porque no tiene esa musculatura. ¿Esto le implica dolor? Pues no le implica ningún tipo de dolor a nivel de espalda, de que es que mira, tienes todo este músculo, todo este lado súper desarrollado y el otro no. Probablemente esa espalda se ha adaptado a funcionar así y no haya un dolor por tener esa descompensación. Igual que en el caso anterior, el muchacho este no va a tener dolor toda su vida por tener un pectoral y otro no. Va a tener una descompensación, pero eso no quiere decir que tenga dolor. Vamos con el último vídeo, que es un caso mucho más extremo de asimetría. En este caso no le falta nada. Lo que tiene es espina bífida. Tuvo espina bífida cuando nació y le causó pues, deformaciones en la espalda, que eso se ha mantenido a nivel estructural por toda la vida y así se mantendrá. Es muy parecido a la escoliosis. El origen es bastante diferente y podría haberse acabado bastante peor. Pero a nivel estructural es, simplificándolo mucho, una deformidad con curvas hacia los lados de la columna. Vamos a ver cómo se desenvuelve levantando 205 kilos. Bueno, como hemos visto, perfectamente puede levantar 205 kilos, cosa que yo mismo no puedo. No es algo habitual. Pero él ha podido entrenarlo y, por supuesto, no vive con dolor de manera constante. Si tuviera dolor, ya os digo yo que no se puede levantar 205 kilos. Esta persona ha tenido esta malformación desde nacimiento. Su cuerpo ha aprendido a funcionar así, ha aprendido a trabajar así, ha aprendido que eso es el contexto y esa es la base desde la que hay que partir. Como he dicho al principio, tiene un hándicap con respecto a los demás. Probablemente entrenar le sea más duro o pueda obtener menos beneficio que los demás por el cambio estructural que lo que hemos comentado. No es lo óptimo, no puede, por ejemplo, adoptar ciertas posturas con las que sería mucho más sencillo hacerlo, pero es que su contexto es ese. Entonces, ¿de qué manera lo tiene que hacer él? Pues habrá que ver su contexto concreto, cuáles son sus posiciones, sus situaciones no modificables, que es la estructura ósea, y cuáles son las modificables, que sería la masa muscular, cómo se dispone y cómo ha aprendido a trabajar, la coordinación, etc. Todo ello es lo que le va a dar el contexto al cual el cuerpo se tiene que adaptar y lo que va a permitir hacer una función o no. En cuanto a este campo, lo que siempre se habla es si un movimiento es funcional o es disfuncional. Bueno, no todas las personas claramente tenemos la misma biomecánica. Acabamos de ver casos muy extremos, pero no necesariamente tienen que ser tan extremos. A lo mejor simplemente, yo personalmente he hecho 10 años de esgrima. Tengo un hombro ligeramente más desarrollado que el otro, se me marca más un hueso que el otro, o sea, una clavícula que la otra. Esta probablemente la tenga subluxada, está estupenda. Eso me da unas características que mi cuerpo tiene que aprender a funcionar con ellas. La subluxación es algo ya crónico, ya eso es una lesión estructural que no tiene modificación, a menos que me ahora metiendo clavo, que no, porque a nivel funcional no tiene ningún tipo de efecto. Igual que nosotros no nos movemos, no nos movemos igual según el contexto.
como hemos visto, la posición que tenemos aquí a la izquierda es muy parecida a la que está adoptando este último chico para levantar cargas muy pesadas. Pero es que si se me ha caído algo que, yo qué sé, un paquete de arroz que llevaba, no me voy a agachar para levantar 205 kilos. Si me ha caído un folio de una carpeta que llevaba, no me voy a agachar para aguantar 205 kilos. Me voy a agachar como pueda. Y ese como pueda es, a lo mejor sin flexionar las rodillas, que siempre los cursos de ergonomía que yo mismo he tenido que dar, me decían, diles que tienen que hacer esto, esto y esto. Y claro, la gente me dice, pero ¿cómo voy a doblar las rodillas? Voy a parar absolutamente todo lo que tenga a mi alrededor para coger un puñetero folio. Realmente es que no lo vas a hacer. Como decía, eso es algo muy aséptico, muy vaca esférica en el espacio. Te vas a agachar, como en la foto. Vas a doblar la cadera, no vas a doblar la rodilla, lo vas a coger y vas a seguir adelante. ¿Por qué? Porque es mucho más funcional en ese contexto. Claro, las alarmas que se han dado muchas veces en estos cursos de ergonomía es así te vas a estropear la espalda. Tu espalda no está preparada para esto porque si miras las líneas de carga en la postura de la izquierda para levantar 205 kilos, a nivel del sacro, al final de la columna lumbar, estamos aguantando 1,2 veces nuestro peso corporal. Pero en la de la izquierda, perdón, en la de la derecha, estamos aguantando hasta 3 veces, me estoy inventando el 3, veces nuestro peso corporal. El peso de la cabeza tiene un momento mucho más grande, el que comentaba antes con la caja. Entonces tu espalda va a aguantar muchísimo más peso. Vale. ¿Y qué? ¿Y si mi espalda está preparada para aguantar ese peso? ¿Por qué te vas a estropear la espalda por hacer esto? Solo hay un motivo por el que te puedes estropear. Porque no estás preparado para eso. Pero te puedes preparar. Tenemos, como he dicho hace un momento, factores no modificables y factores modificables. La fuerza muscular es algo totalmente modificable. Es parte de ese contexto que está habituado a hacer nuestro organismo. Si estamos constantemente haciendo este gesto, constantemente no me refiero a que nos tiremos 8 horas al día haciendo esto, que también vamos a tener otro tipo de lesiones, pero esto ya por desgaste de repetición. Si simplemente cada vez que se nos cae algo hacemos esto, o directamente vamos al gimnasio y como está haciendo el chico de la foto, cogemos una mancuerna y entrenamos el levantar ese peso, por ejemplo, podemos empezar como tiene él un par de kilos, pero podemos llegar a hacer este gesto con 8, 10, 12, 20 kilos si nos interesara. La cosa es, ¿nos interesa? Generalmente no. Generalmente con poder levantar así cosas que pesan hasta 2 o 3 kilos tenemos suficiente. Cosas que ya empiezan a pesar más, probablemente cambiemos la postura y sigamos funcionando. Porque es mucho más fácil cambiar la postura que entrenar al organismo para realizar ese esfuerzo en esta posición. Pero la posición per se, que es lo que más me importa de esta situación, no es lesiva. No es una posición que debas evitar porque te vas a estropear la espalda. Tenemos que adaptar nuestro cuerpo a los requerimientos que tiene la situación en la que nos estamos moviendo. Nuestro contexto siempre va a influir y nosotros tenemos que adaptarnos a él. Vamos a hablar un poquito de la silla. Porque continuando con la pregunta inicial de cuál es la postura correcta para sentarme y que no me duela, lo primero es qué tipo de posturas me permite una silla. A la hora de fabricar sillas o de diseñarlas, se realiza una serie de procedimientos que toman como base la postura sedente ideal, la que estábamos comentando antes, la inicial de Staffel, o más adelante la de Mantal. Cada fabricante, cada diseñador toma la postura que considere. Se hacen una serie de procesos en el que se hacen pruebas con sujetos experimentales, en el que se les pone en una habitación con la silla y tienen que aguantar entre 1 y 3 horas. La realidad para lo que luego están diseñadas es que en tu puesto de trabajo, por ejemplo, puedes llegar a estar hasta 8, 12 horas, o sabe Dios cuántas. Pero en los ensayos técnicos solo se hace de 1 a 3 horas. Entonces, para empezar ya, el proceso tiene lagunillas, que luego su uso va a ser mucho mayor que esa pequeña prueba. Pero bueno, tampoco sería funcional hacer ensayos de 12 horas. Hay que probar varios modelos al final. Bueno, el problema de base, aunque este proceso ha sido muy útil porque se han mejorado los materiales con los que se hace una silla, la postura, como hemos dicho, de dónde está el asiento, que si se regula para adelante o para atrás.
aunque todo esto ha ayudado indudablemente, y por supuesto, las sillas que vemos a la derecha nos van a permitir una comodidad mucho mayor que la que tenemos a la izquierda del todo. Por comodidad me remito a la definición de ergonomía que estaba diciendo antes. Cada una para su contexto, ¿vale? La pelota de fútbol, por ejemplo, yo en tratamiento alguna vez sí que la he utilizado para sentarme yo o para sentar al paciente, porque me interesa que mantenga la columna activa. O la de arriba, la silla sueca, yo personalmente la he usado también en consulta para mí, para tomar nota, porque me permite, tengo el tronco totalmente libre. Para mi contexto, esta silla está muy bien. Por ejemplo, unas sillas de oficina o una de gaming no me hubieran servido en mi contexto. Ahora, alguien que tenga que pasar muchas horas delante de un ordenador probablemente agradezca esta silla y no tanto una silla sueca o un balón de fútbol. Como hemos dicho, contexto, siempre. Pero volviendo, el error de base es asumir que hay una postura ideal, que el cuerpo va a ponerse en una posición de la cual ya no se va a mover. De hecho, para decidir qué silla eligen de todos los diseños que han propuesto, se suele elegir el que menor macromovimiento tiene. ¿Qué es un macromovimiento? Pues son cambios totales de postura. Por ejemplo, una silla, tener que hacer esto o apoyarse o cualquier situación que provoque un cambio muy grande en el cuerpo. Todo eso se denominan macromovimientos. Y se intenta buscar las sillas que menos macromovimientos producen en el sujeto en el periodo que hemos comentado, entre 1 y 3 horas, porque se considera que has encontrado una postura mucho más cómoda en la que puedes aguantar mucho más tiempo. Luego también se estudian los micromovimientos que podrían ser, por ejemplo, en la posición en la que estoy yo, me hiergo un poquito más, me echo un poquito más hacia adelante, dejo el peso un poquito más al lado, pero movimientos que no sean un cambio de postura como tal. Son solo pequeñas adaptaciones. Todo ello se valora, a ver qué silla ha tenido más macromovimientos, menos micro, etc. Y al final sacan un diseño. Pero como digo, están buscando una postura, que es el error que tenemos desde el principio. La realidad es que todas estas posturas que estáis viendo aquí, no hay ninguna que sea incorrecta. Nos habrán dicho casi seguro que, por ejemplo, en las que estoy con las piernas cruzadas, muy mal, porque es que estás apoyando mucho más una cadera que la otra, y eso hace que tu espalda cargue mucho más un lado que otro. O la que estoy separada del respaldo de la silla, o la que estoy recostado totalmente en el respaldo de la silla, que es que se me va a salir chepa. Todo eso son cosas que yo he oído, que seguro que vosotros también habéis oído. Pero es que la postura, como concepto, no es una foto estática, es un equilibrio dinámico en constante cambio, con movimientos sutiles, lo que llamamos micromovimientos, alrededor de un punto de equilibrio central. La mejor postura realmente va a ser aquella que te permita que el próximo movimiento se pueda producir con una preparación mínima y con un esfuerzo también mínimo. Realmente la postura, no, como digo, no es esta foto, es esta foto en el tiempo, se me está moviendo, yo estoy quieto, pero si cerráis los ojos cuando estáis de pie lo vais a notar, no estáis de pie quietos, hay un ligero balanceo, porque nuestro equilibrio es siempre dinámico, no somos como un jarrón que nos ponen de pie y estamos quietos, nuestro cuerpo está vivo, tiene movimientos, nos estamos respirando constantemente, la sangre se está moviendo por dentro, no somos algo estático. Nuestro interior, por ejemplo, es dinámico, entonces eso ya va a cambiar donde se está cargando un poquito más de peso, un poquito menos. Que estamos hablando de, nada, micras, pero es que eso es lo que aún puede llegar a causar una inestabilidad. Y nuestro cuerpo está constantemente, a nivel muscular, recalculando las tensiones que tienen que haber para que se mantenga la verticalidad. Cada persona y cada cuerpo va a tener varias posiciones de descanso que va a ir adquiriendo según sus adaptaciones. Por ejemplo, lo caso también muy evidente, en los asiáticos, habremos visto a una persona asiática seguro, acuclillada en mitad de la calle esperando el bus, por ejemplo. Es una postura que en su cultura es súper común. ¿Tienen ellos alguna facilidad biológica o anatómica? Pues algo he leído al respecto de que a lo mejor la forma de sus rodillas, que si tienen un hueso samoideo se llama, que son opcionales, de menos o de más, que le produce que ese rango articular
Sí, se puede dar una explicación biomecánica muy fantástica, pero la realidad es que una persona occidental también puede adoptar esa postura. ¿Por qué no lo hace? Porque a nivel cultural no tenemos esa postura, porque la hemos perdido, nos sentamos en sillas siempre, no nos acuclillamos. Un niño de cualquier etnia va a poder acuclillarse en esa posición y aguantar el tiempo que le apetezca. ¿Por qué? Porque su cuerpo no se ha adaptado a un contexto. Su cuerpo aún es plastilina, puede hacer lo que quiera. Al final, es el contexto lo que va a marcar el rango de movimientos y las posturas cómodas para mi cuerpo. En qué sociedad he crecido, en qué espacios he tenido, qué tipo de sillas he tenido. Todo al final va a ir sumando, va aportando su pequeño granito de arena y mi cuerpo va a ir aprendiendo a optimizar su funcionamiento para ese tipo de posiciones, posturas y elementos. Lo habitual es cambiar de una posición a otra buscando un reparto de cargas. Porque cuando estoy manteniendo una postura durante mucho tiempo, se empieza a saturar. El cuerpo, cuando pasa determinado tiempo, suele ser una hora más o menos, ya empieza a pedir cambio. ¿Por qué? Porque esta estructura se ha cargado demasiado. Ahora explicamos un poquito más este proceso. Pero lo que vamos a hacer es buscar una postura que esa estructura saturada se libere. Cada uno va a tener sus posiciones y no hay una intrínsecamente buena o intrínsecamente mala. La mejor postura al final, como se suele decir en el mundo, es la mejor postura es la que menos dura. O como dicen los ingleses, the best is the next. La postura es algo dinámico, no estático. Y como tal, tenemos que entender ese contexto. Entonces, el dolor. Ahora sí, vamos a hablar. ¿Por qué me duele? En la situación en la que estemos, la postura sea que sea la que estemos, pasar más de, como he dicho, una hora más o menos, nos va a llevar una serie de presiones en diferentes estructuras. Por muy correcta que queramos que sea esa postura, va a generar una hiperactividad en alguna estructura. Todas esas estructuras hiperactivas, con un metabolismo más alto en ese momento porque están haciendo un esfuerzo, van a generar mayor cantidad de desechos, mayor metabolismo, mayor desechos. Estos desechos se van eliminando por la sangre. Pero si se producen demasiados, se van acumulando y al final se produce una acidosis a ese nivel, a nivel local. ¿Vale? Se van acumulando esos desechos que son ácidos. Nuestro organismo tiene sensores internos para controlar esos niveles de acidez. Constantemente están mandando información al cerebro de qué valor tenemos. Nuestro cerebro sopesa si considera que ese valor es peligroso para el resto del organismo o no. En el caso de que el cerebro piense que este valor es peligroso, me va a dar una alarma, me va a decir, oye, quiero que hagas algo para solucionar esto. ¿Cómo se comunica el cerebro con el resto del cuerpo, con tu ser consciente? Con dolor. Te va a empezar a doler. ¿Por qué? Porque el cerebro ha querido darte una señal. No es porque la acidosis realmente esté quemándote por dentro o afectando a diferentes estructuras. Todavía no. El cerebro te está avisando con tiempo y te está empezando a doler. Esto es fundamental. El dolor no es una alarma eferente, quiere decir, no es algo que no es aferente, no es algo que nuestro cerebro reciba, es eferente, ahora sí, es algo que nuestro cerebro emite. Nuestro cerebro percibe, en este caso, niveles de acidez y responde con dolor. Pero esto también se aplica con presiones, con tensiones, con temperatura, con cualquier información que nuestro cerebro sea capaz de recibir. Nuestro cuerpo, va a detectar la situación que tiene en su entorno. Y es el cerebro el que va a decidir si este contexto en el que se está moviendo le gusta o no. Si piensa que puede ser peligroso, va a desencadenar esta alarma. En el pensamiento tradicional se entendía que si hay dolor,
hay una correlación directa con el daño del organismo. La realidad es que no es así. O sea, hay numerosos casos en los que duele y, como te dice el médico, no tienes nada, pero tú sabes que ese dolor está ahí. De hecho, el dolor está, pero claro, en el físico no tienes nada. ¿Y qué? Yo sigo teniendo dolor. Eso es algo muy importante y que desde el punto de vista tradicional a veces se ha obviado. Y también al revés. Yo puedo tener algún problema, pero eso no quiere decir, problema digo, alejarse de la normalidad. Como puede ser, por ejemplo, una hernia, o puede ser escoliosis, o puede ser que me falte un pectoral. Pero eso no tiene por qué dar dolor, porque nuestro cerebro no está detectando que eso sea un peligro para el resto del organismo. No piensa que haya que dar la alarma para eso. Reducir el dolor de estar sentado a la única variable, que es la postura, es algo demasiado simplista y demasiado lineal. Porque disfunción de movimiento igual a dolor, como estamos viendo, no tiene por qué. Porque, primero, que es una disfunción, y lo segundo, lo importante ahora, ¿esa disfunción es realmente un problema para mí? Puede ser que esa manera de andar diferente o esa manera de sentarse en una silla sea una solución para un problema estructural no modificable de esa persona. Puede ser que sea una postura adaptativa para evitar el dolor y no duele porque tienes esa postura, sino que tengo esa postura porque es que si no me duele. El contexto es súper complejo y nunca lo vamos a poder hacer simple y lineal. Si alguien nos da una explicación así de simple y lineal, tendríamos que estar dudando de lo que nos está diciendo. Nuestro organismo es un sistema que se adapta y es variable. No podemos encontrar una única causa del dolor. Si fuese así, estaríamos asumiendo que todo el mundo se puede tratar igual, porque si te duele, o sea, si te pasa esto y te duele es porque tienes que hacer esto otro. Y ya está. E ir al médico sería algo más parecido a ir al taller, en el que, bueno, tienes las ruedas desgastadas, te las cambiamos y hasta ahí ya puedes funcionar. Pero la realidad no es esa. El cuerpo está vivo, se adapta y se mueve, no es una máquina inerte. Responde de manera variada a los estímulos. No siempre se activan los mismos músculos cuando vamos a realizar una misma acción. Como el ejemplo de antes, de levantar 2 kilos o 200. La realidad es que para levantar los 2 kilos te agachas, te levantas y ya está. Pero es que cuando hacemos zoom a nivel muscular, no siempre lo haces igual. A veces activas antes una musculatura u otra. Por ejemplo, una vez ya estás agachado y tienes el peso, pues primero activas glúteos para levantar tronco, luego activas cuádriceps para estabilizar, por último los erectores de la espalda y al final el abdomen. Otra vez, a lo mejor lo que haces es activar primero el abdomen, después glúteos, después erectores de la espalda y ya por último los cuádriceps y cualquier otra situación variable del mismo patrón. O a lo mejor una vez ni siquiera activas el cuádriceps y tiras todo de glúteos y haces toda la fuerza a los glúteos. Esto es lo normal. Lo normal es que haya una variedad, una tolerancia al cambio y una serie de recursos, un abanico bastante grande de recursos y estrategias para realizar una acción. Como he dicho, el cuerpo no es tonto y nunca depende de un solo músculo. Y tampoco actúa siempre igual. En situaciones muy controladas, como puede ser en el levantamiento de peso, sí que es más probable que se realice siempre el mismo movimiento, pero porque estamos vigilándolo. Intentamos no lesionarnos, entonces primero aprieto fuerte el abdomen, luego tenso los brazos y por último levanto. Eso probablemente se parezca mucho más, porque estamos fijándonos muchísimo en una situación que podemos considerar extrema. Pero nuestra vida diaria no es así. Nuestra vida diaria es me levanto y me siento de una silla y cada vez lo hago de una manera totalmente diferente. De hecho, hay estudios que han comparado espaldas sanas con espaldas con dolor, personas con espaldas con dolor. Las personas que no tenían ningún tipo de dolor de espalda, cada vez que se sentaban y se levantaban, lo hacían de una manera diferente. Se activaba más una musculatura que otra, más un lado que el otro, lo hacía todo una parte, a veces otra, esa parte que en una repetición había hecho todo el esfuerzo, en otra ni se activa. Por contra, las personas con dolor tenían un patrón de movimiento que repetían, prácticamente idéntico, igual que hemos dicho en las situaciones de máximo esfuerzo y control. Para ellos, simplemente sentarse y levantarse en una situación de necesitar una vigilancia constante. ¿Por qué? Porque si salen de ahí les duele.
Y estamos hablando de sentarse en una silla. No es una situación extrema de ningún modo. Pero para ellos sí. Eso sí que lo podríamos considerar como algo disfuncional. Pero ¿qué sería lo disfuncional? Su falta de tolerancia. Que no son capaces de hacerlo de otro modo. Habría que investigar por qué, si hay alguna estructura en mal estado, que es la que está causando ese dolor, si es que no ha aprendido a moverse de otro modo y es precisamente el hacerlo siempre igual lo que le está causando ese dolor. Como vemos, que solo sea una postura puede ser tanto la causa del dolor como la solución. Así que de un simple vistazo nunca vamos a poder saber cómo es el contexto del paciente. Hay que hacer muchísimo análisis detrás. Entonces, muchas cosas que nos decían en la carrera, que también se dice en medicina, es conforme entra el paciente por la puerta ya te está dando información de cómo anda, de cómo se mueve. Sí, pero es información que tienes que contrastar con muchas cosas, porque lo que no sabes es cómo ha llegado hasta ahí. Y es algo fundamental. Entonces, con todo esto, la duda que puede surgir, muy lícita, ¿se puede también tener tolerancia a la estática? ¿Podemos entrenar la capacidad de mantener una posición varias horas? Pues sí, por supuesto. Claro que sí. De hecho, lo más probable es que las primeras veces que nos sentamos en una silla nueva, en una posición diferente, nos cueste. Y nuestro cuerpo es que no llegue ni a una hora. De primeras a los 20 minutos va a decir, hostia, estoy incómodo. ¿Por qué? Pues por tensiones musculares, por lo que hablábamos de niveles de acidez, por mil motivos. Esto se puede entrenar. Podemos hacerle un entrenamiento al cerebro de tolerancia a la estática para que entienda que esos niveles que están dando la alarma no son tales, no es una alarma. Nuestro cuerpo está perfectamente, si en vez de estar sentado 20 minutos estoy 30, aunque a partir del 20 ya empieza a tener dolor. No se trata de sentarte y aguanta, hay estrategias para adaptarse a esas circunstancias, pero el caso es que se puede. Ahora, tiene un límite. No vamos a conseguir que nuestro cuerpo se adapte a estar 12 horas en una misma posición sin moverse. Ese acúmulo de desechos, aunque no desate la alarma, se está produciendo. Y esa acidosis local, si llega a ciertos niveles, aunque la alarma no nos salte, va a tener un efecto biológico. Puede estar envenenando todas las células que tiene alrededor y provocar a la larga un daño. Entonces, como decía, ni el dolor significa que hay daño, ni la falta de dolor significa que no haya daño. Pero lo más importante, que esto lo enlazo también con lo del principio, la funcionalidad no depende de si hay daño o no, depende de si el cuerpo es capaz de adaptarse. Porque, como decía el ejemplo de antes de la hernia, las hernias, está bastante estudiado, en el plazo de unos 2 años se solucionan sin hacer nada, sin seguir estropeando, por supuesto. Quiero decir, si te hiciste la hernia, yo qué sé, cargando una mesa que claramente está por encima del peso que tú puedes cargar y te dedicas a moverla cada mes y medio, 2 meses, por supuesto, sin haber entrenado para ello, pues vas a seguir cargando la estructura y probablemente esa hernia no se vaya sola y se cronifique. Pero en el caso del que hablamos, es en el caso en el que ha sido un accidente, algún mal gesto, de llevar más peso del que yo era capaz o una caída, y eso me ha producido una hernia. En estos casos, de no reproducirse el incidente, se solucionaría sola. Ahora, el dolor no es necesario que aparezca si esa hernia, esa malformación, por así decirlo, esa diferencia con la normalidad, no me afecta de ningún modo. Si me está atrapando una raíz nerviosa, probablemente me cause dolor, pero ¿y si no está apretando nada? ¿Y si simplemente tengo una hernia y ya está? Soy totalmente funcional. Bueno, sobre todo, lo más importante, a la hora de adaptarnos a la estática, la tolerancia del cerebro a recibir valores más altos y menos siempre es algo maleable, pero a nivel biológico no es lo más deseable. Y bueno, mi consejo al final lo resume muy bien Coca-Cola. Vamos con el último vídeo.
Tú, chico. Ven un momento. Vamos, siéntate. Quiero contarte algo. ¿Tú sabes quiénes somos nosotros? Nosotros somos el poder. Estamos en los grandes centros de decisión. Desde hace siglos os hemos ido controlando. En el trabajo, cuando os quedáis en casa, cuando salís de ella, lo controlamos todo. Nosotros somos las sillas. Y ahora, por fin, vamos a conquistaros. ¿Y si nos levantamos? Si os levantáis, habremos perdido. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias y espero que os haya gustado, pero sobre todo que hayáis aprendido algo y que os sirva. Lo importante al final es que a nuestro cuerpo vaya cambiando, vaya adaptándose y estemos cambiando de postura dentro de lo que nos permita nuestra silla. No hay una postura, lo siento, perfecta para sentarse, ni hay una silla perfecta para nosotros. Somos nosotros los que tenemos que aprender a adaptarnos y entrenar nuestro cuerpo para que se adapte a todo nuestro entorno. Muchas gracias.